Claro, ahí hay una percepción y es bueno el punto que tú hacías, ¿no? Está en el otro extremo del país, separada, distante de estas dos provincias que han sido declaradas por Putin autónomas, ¿no? Por Algo lo lejos del tanto, conflicto. claro, algo lejos del conflicto, pero las noticias, lo que uno percibe también en la calle, ya dice yo, así como la gente preparada para la guerra, no la veo, ¿no? La percepción en el otro lado debe necesariamente ser algo distinta. Con todo, vive en el mismo país Por en cierto. el cual hay dos regiones que o bien quieren separarse del país en el que están, Ucrania, Ujú. o que, visto de otra forma, están siendo instadas por Rusia a salirse del país, Claro, ¿no? Uno exactamente. No, por podría cierto. verlo desde distintas maneras. Escuchábamos estas tres voces, sumamos una cuarta para detenernos, estacionarnos y conversar desde una mirada más reposada para intentar entender el conflicto y el momento en este río tan revuelto que estamos presenciando. Pablo Cabrera fue embajador de Chile en Moscú, Rusia, entre los años 2000 y 2004 y está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo está Pablo Cabrera? Muy buenas ¿Qué tardes. tal, Pablo? Buenas, buenas tardes, Paula, Gonzalo, gusto saludarlo y de conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ex embajador, yo quisiera preguntarle si usted puede establecer que el punto del conflicto en el que estábamos, la tensión vivida, era una cuestión que era esperable, previsible, o más bien pudo ser evitada y algo falló en el camino en el ámbito de las relaciones diplomáticas e internacionales. En primer lugar, yo creo que esto es como una crónica anunciada. Incluso yo lo mismo lo había señalado. Hoy día parece como una guerra 3.0, una guerra moderna. Yo creo que la guerra empezó con el desplazamiento de los efectivos y con el pánico que hundió en la población de Ucrania y del gobierno de Ucrania y de los dimes y diretes entre los gobiernos de Occidente y la Federación de Rusia. Era muy difícil, y es muy difícil todavía, para mí por lo menos, pensar en una guerra tradicional, abierta, como de movimiento de tanques y de cohetes, porque es muy asimétrica sería entre Ucrania y Rusia. Creo eso por una parte, por la devastación que traería consigo y las muertes de personas que traerían consigo. De ahí hay ya declaraciones, por suerte, de diferentes organismos e incluso de los derechos humanos de Naciones Unidas llamando a la cautela y a bajar los decibeles de esta escaramuza bélica. ¿Por qué digo una crónica anunciada? Eso. Porque esto viene desde 2018, 2015, perdón, cuando los acuerdos de Minsk, después de que Rusia y Ucrania, cuando Ucrania solicita entrar a la Unión Europea o unirse a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte, en la cual participa Estados Unidos, una relación militar, la reacción de Rusia fue anexarse Crimea. Ahí Crimea hay una historia que puede ser para otra oportunidad contarla, como cuál es la historia de Crimea, que es bastante larga, pero que para Rusia se dio incluso la posibilidad de hacer un referéndum después de la elección, que lo ganó por lejos por decir que vivían la mayoría de la gente que vivía era rusa. Y ahí se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que se llamó el Acuerdo de Minsk I, en el cual establecieron las condiciones de retiro y de tregua y de pacto y de término de estas rencillas y estas escaramuzas bélicas que tenían entre los dos, donde los prorrusos y algunos proxies rusos Ujú. producieron unas fuerzas separatistas en las regiones de Lugansk y de Donetsk, que son las repúblicas, digamos, son más industriales de Ucrania. Pa- ¿Sí? Pablo, pero de alguna manera la crónica anunciada parte, ya decía usted, hace un par de años y uno esperaba como esta escalada, ¿no? Como que era un conflicto que no iba a terminar. El punto es si era tan anunciada la jugada de Vladimir Putin ayer, si Bueno, sorprende la forma en que enfrenta este momento del conflicto declarando la autonomía de estas dos provincias prorrusas. Digamos. Bueno, una cosa es la estrategia, otra cosa es la táctica y la del momento. Yo creo que la estrategia de Rusia siempre ha sentido a Ucrania como parte de la nación rusa y Putin al firmar la declaración de reconocimiento de las dos repúblicas en este momento, cuando todo el mundo esperaba una invasión, él firmó una declaración de reconocimiento
que era lo más lógico que sucediera después de que los acuerdos de Minsk no estaban siendo respetados desde hace 7 años, porque ni Ucrania ni Rusia respetaban los acuerdos de Minsk, que establece una serie de disposiciones que no estaban siendo cumplidas. Y las fuerzas prorrusas separatistas en esas dos provincias seguían actuando. Había también una campaña prorrusa dentro de Ucrania y antirrusa también, a través de la televisión, a través de acciones de personeros, en un gobierno muy pro-occidental, Ucrania con muchas dificultades de consolidarse como una república independiente de cara a la Federación de Rusia, que recordemos que fue una de las repúblicas originarias de la Unión Soviética, junto con Bielorrusia, con las repúblicas transcaucásicas y Rusia propiamente tal. Entonces, había elementos para pensar, tal como ocurrió 7 años antes en Georgia, que también tuvo un procedimiento parecido, que era miembro ex miembro de la Unión Soviética, donde también hubo 2 repúblicas, la Abjasia y Osetia del Norte o del Sur, no me acuerdo cuál de las dos, Osetia, se separaron, claro, por grupos separatistas y que Rusia se demoró en reconocerla y las reconoció. Aquí hay un hecho importante, reconoce que al igual que en Georgia, estas dos, sin los límites territoriales de esa república, por lo que es un paso a la pregunta de Paula. Perfecto. Yo creo que hay un paso que estaba dentro de las posibilidades, pero que también es un paso previo al cual, desde mi punto de vista, creo que es el momento para entrar no solo a negociaciones abiertas, sino que también a negociaciones reservadas. Me imagino que la diplomacia todavía estará actuando. Ahora, cuando usted dice, no me imagino finalmente una tercera guerra como la imaginamos, ¿no? Con tanques, con armamento, con misiles, etcétera, porque no es simétrico esto, hay una asimetría, hay una hegemonía, digamos, de la ostentación del poder por parte de Rusia, ¿no? En ese sentido, Vladimir Putin está actuando acá sobre seguro, ¿no? Es decir, las jugadas que está haciendo a él le bastan para poner al mundo en alerta frente a él, y aun cuando se han confirmado sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea también está haciendo lo suyo, con, por ejemplo, o Alemania también deteniendo el proceso de aprobación del gasoducto, que es tan importante económicamente para Rusia. Finalmente, parece ser que Vladimir Putin entiende en qué posición está desde el punto de vista de la ostentación del poder, como para hacer estas jugadas sin agitarse mucho más, ¿no? No sé, yo creo que aquí hay 2 miradas. Está la mirada, obviamente, desde Rusia y la mirada desde Occidente, porque al fin del día esta es una cosa entre Rusia, Europa y los Estados Unidos, y algunos otros importantes toman palco viendo cuáles son los desarrollos de esta situación. ¿Quiénes? Yo creo que en este caso una confrontación con Europa es una confrontación absolutamente devastadora. Yo creo que hoy día la guerra sería, como lo dijo el propio Putin, por lo demás, sería en un abrir y cerrar de ojos desaparecer al enemigo, no apretar un botón. Yo creo que vivimos en un mundo diferente al mundo de la Guerra Fría. Pero por otro lado, hay indicios de que a algunos que les gustaría reconstruir la Guerra Fría a lo mejor a otra escala 3.0, 4.0, como la quiera llamar, o escala 2.0 si quiere. Pero tanto es así que creo que el lenguaje es importante analizar. A la hora de ver cuáles son las consecuencias que pueden tener esto, si usted se da cuenta, más allá de lo que piense uno u otro, pero en un análisis frío, Putin usa palabras como operaciones de paz. Habla de que está la población de las repúblicas, estas 2 repúblicas que reconoce, ha habido genocidio, que se está atentando contra la integridad territorial incluso de Rusia, y que no se están respetando acuerdos propios de lo que fue en su momento el término de la Guerra Fría y la caída del muro, donde Occidente tuvo una participación importantísima, e incluso en la reconstrucción o la construcción, como quiera, de la Federación de Rusia, donde sacan a relucir acuerdos de que la OTAN no se alargaría hacia los países más cercanos de las fronteras de la Federación de Rusia, y los acuerdos no escritos, pero que obviamente tenían un sustrato en lo que fue la Ostpolitik de Alemania y de los países europeos, Pablo, en su momento. Sí.
Las sanciones que se han planteado son económicas, estrictamente. Lo ha dicho Biden Sí. hasta acá, lo ha dicho la Unión Europea también. Hay una primera cosa, porque se nos está acabando el tiempo, el Sí. efecto a nivel mundial. Y lo otro, a su juicio, ¿Biden hoy sube el tono de su respuesta a Rusia o no? Mire, están los dos, tanto Putin como Biden, en el juicio contra la pared, porque creo que salir victorioso de esto puede ser una ganancia muy pírrica, porque las consecuencias pueden venir después. Usted me pregunta por lo económico. Ujú. Lo económico, obviamente, que tiene mucha importancia y no sé cuánto puede durar un Putin que está en una buena situación de reservas internacionales, con un precio del petróleo muy alto, que ha podido satisfacer las arcas rusas, pero cuánto puede durar en imagen y de resistir a unas sanciones importantes y a la no utilización del gasoducto Nord Stream 2, que eso significa duplicar el transporte de gas de Rusia a Europa, lo cual significa que Europa lo necesita. Una cosa es que pase por Ucrania y otra que pase por los países bálticos. ¿Qué va a pasar con el Nord Stream 1 si la situación se torna peor o va a empeoramiento? O sea, las sanciones económicas tienen una parte buena, tiene dos caras de la medalla, y aquí tiene mucho que ver con también el prestigio, el movimiento de los mercados, qué es lo que harán los inversionistas y el desarrollo de los otros países y cómo les golpeará al mundo y cómo reaccionará el mundo en general, porque nosotros no estamos libres de eso. Por el otro lado, con respecto a la pregunta del presidente Biden, yo creo que sacar un triunfo aquí puede ser el triunfo del statu quo, porque no veo yo una situación de que uno desplace 150.000 hombres a la frontera y diga, oiga, me equivoqué, era solo una escaramuza. Claro, lo estaba solamente diciendo que no vamos a poder hacer esto y ustedes se retiren. Tiene que llegar a una suerte de compromiso que sea con el acuerdo de Minsk y con el apoyo de Francia, Alemania y otros países de Europa, sea con la neutralidad de Ucrania, sea con otro desplazamiento distinto de fuerza en Europa, de misiles. ¿Por qué se lo digo esto, Paula? Porque la agenda entre Estados Unidos y Rusia es muy rica y la gente tiende a olvidarse de eso. Fíjese que recién, hace muy poquito, Estados Unidos hizo un raid en Siria para hacer desaparecer al jefe del califato, ¿cómo se llama?, del Estado Islámico, y le avisó a Rusia que esto lo iba a hacer. Usted se dio cuenta que no hubo ninguna reacción de Rusia, claro, no obstante la relación entre Rusia y Siria. O sea, yo creo que aquí en estos desplazamientos, en estos ejercicios, hay que mirarnos también qué es lo que significa probar armas nuevas, mover hombres, disuasión. Entonces, ganar o perder tiene mucho que ver con que si va a haber guerra o no. Seguro que sí. Así que creo que por lo menos en beneficio de la paz, nosotros los chilenos no nos podemos mantener ajenos a esto, en el sentido de trabajar la paz por el desarrollo. La paz la quieren todos, pero es muy difícil lograrla, y se habla todos los días de paz. Y aquí hay un escenario, un tablero internacional, un tablero que desde un punto de vista occidental es un tablero de ajedrez, desde un punto de vista oriental es un tablero chino. ¿Y qué significa eso? Se juega distinto. Uno se jaque a mate, jaque al rey, y el otro es ganar posiciones y ganar espacio. Pablo Cabrera, sí, creo que por ahí. se nos va el tiempo, por ahí va la cosa, este momento que está tan convulsionado en el ámbito internacional. Pablo Cabrera, hombre de carrera diplomática, ex embajador de Chile en Rusia, muchísimas gracias por esta conversación con lo que queda del día. Gracias, Gonzalo. Gracias, Paula. Encantado de conversar. Gracias, Pablo. Chao. Hasta luego. Entre medio, el petróleo arriba, sube, y las bolsas están bajas, pero de todas maneras, en el mundo, al menos hoy, en este día martes, han ido recuperándose algo. De todas maneras, el IPSA en Santiago se mantiene con mínimos históricos, bajas importantes, así que hay que ver cómo evoluciona esto también en el mercado local. Tal cual, vamos a seguir hablando de este tema aquí en lo que queda del día, los vamos a estar escuchando a ustedes. Uno de los temas de la jornada que vamos a estar tocando más adelante también tiene que ver con este polémico Consejo Territorial que reemplaza al Senado. Es una propuesta, pero han dicho que se acerca a los 2/3 en el Pleno de la Convención Constitucional sin el respaldo de Vamos por Chile. El WhatsApp está abierto para ustedes en el +569 78880770. Nos separamos un ratito, volvemos con Christopher Espinosa, con Ivo Bay y mucho más en lo que queda del día.